Bienvenidos a todos en este tiempo. El Señor les continúe bendiciendo. Usted que ha dispuesto este tiempo para el Señor, para adorarle y ser edificado en este ambiente de adoración y exaltación a nuestro Dios, que sabemos también que está generando una atmósfera de gloria allí donde usted está. Disponga este tiempo para ser edificado también a través de la palabra del Señor. De verdad que es de sumo gozo poder saber cómo ustedes se conectan cada vez que estamos aquí en este espacio, tanto los jueves como el día domingo, y ustedes pueden disponer ese tiempo tan especial para crecer en el Señor, igual que cada uno de nosotros. Así que tome también papel y lápiz, porque más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. Así que estemos atentos a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Por lo tanto, hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza acerca de la armadura de Dios. Y voy a estar leyendo en Efesios 6, 10 al 18 rápidamente. Dice así: por último, dice el apóstol Pablo, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, esas estrategias que el enemigo levanta, porque nuestra lucha no es contra las personas, no es contra su cónyuge, no es contra los hijos, no es contra las personas que están levantando en su contra, sino dice que nuestra lucha es contra poderes de las tinieblas. Dice contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, sigue diciendo, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué quiere decir eso? Que si llega el día malo, nosotros podemos salir victoriosos, como lo deja ver la palabra de Dios. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además, adicional a todo esto que es poderoso, dice, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu, sigue diciendo, en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, con peticiones y ruegos, manténganse alerta, sobrios y perseveren en oración por todos los santos. Fíjense aquí que ya para finalizar esta carta a los Efesios, que les recomiendo que la lea toda, el apóstol Pablo, más que un consejo, él da una orden. Lo vemos allí en el versículo 10. Y dice que nos fortalezcamos en el Señor y en su fuerza que es poderosa. Y luego nos dice, no de manera opcional, sino también como un mandato, algo sine qua non. Dice, pónganse, es decir, ustedes, nosotros. En la otra versión dice, vístanse toda, completamente la armadura de Dios. Y luego explica el propósito. ¿Para qué vestirnos o ponernos la armadura de Dios? Para que puedan hacer frente ante las artimañas del diablo, sus mentiras, sus estrategias que arma en contra de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que sí es posible hacer frente al enemigo y salir en victoria. Lo deja ver la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí nos da este mandato para que nosotros podamos entender cómo funciona esto en el reino espiritual. Y fíjense, la manera para hacer frente al enemigo, lo deja ver el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios, es teniendo puesta la armadura de Dios. Porque créalo o no, acéptelo o no, usted que quizás dice, yo no me meto con esas cosas espirituales. Yo ni siquiera, falta que hagamos así, ni siquiera nombro al diablo para que él no se meta conmigo. Créalo o no, acéptelo o no, estamos en una lucha constante contra Satanás.
lo quiera usted no creer. Y no solamente con él, sino con toda esa operación demoníaca que tiene plagado totalmente el mundo. Este sistema. Y yo creo que no tenemos que ahondar mucho para saber la influencia, el trabajo de estas entidades demoníacas en el mundo. Es tan así que Jesús llamó a Satanás mentiroso. Ahí lo vemos en Juan 8:44. Mentiroso y padre de mentira. Porque como he dicho en otras oportunidades, solamente hay dos paternidades aquí en la tierra. Aquellos que tienen la paternidad del mentiroso, el engañador Satanás, aquel que anda en mentira, y aquellos que estamos bajo la paternidad de nuestro Padre Celestial, Abba Padre. Y Jesús mismo hablaba de él, de Satanás, como mentiroso, padre de mentira. El que quita la palabra del corazón del hombre para que no crean, para que no se salven, según lo expresa también en palabras de Jesús a través de la parábola del sembrador, allí en Lucas 8:12. Satanás es el que oprime con tantas cosas que día a día viene a nuestra mente, a través de pensamientos, a través de personas, a través de situaciones. Y es engañador, como dice Apocalipsis 20:10. Él se manifiesta de muchas maneras. Y yo creo que eso y usted y yo ya lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿será que podemos hacer algo en medio de sus ataques? ¿O será que tenemos que quedarnos allí en una posición pasiva esperando que Él nos ataque una y otra vez, nos oprima y nos despoje de lo que nosotros tenemos? Yo creo que no. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de la armadura de Dios. Y sabes, no como dicen muchos, bueno, nosotros no tenemos que estar en guerra espiritual, no tenemos que orar de manera combativa. Si no lo tuviéramos que hacer, el apóstol Pablo no hubiera hablado de una armadura. Porque una armadura, hablando en el contexto terreno, se usaba para ir a combate, para ir a batalla, para ir a una pelea. Por eso en el versículo 12 nos deja ver claramente que la lucha de nosotros no es con las personas. No es con aquellas personas que se manifiestan en nuestra vida de muchas maneras, haciendo algunas cosas. Sino contra el enemigo y sus demonios que operan e influyen en esas personas. Y los hacen ser de una manera determinada para hacer daño también a otros, para levantarse en contra tuya del propósito de Dios. Satanás intenta constantemente hacernos daño de muchas maneras, a través de muchos recursos, levantando estrategias engañosas para arruinar nuestra vida. Para que nosotros no progresemos, para que no avancemos. Él es un enemigo espiritual. ¿Y por qué resalto esto de alguna manera? Porque las armas, de nuestra defensa, de nuestro ataque contra él, tienen que ser entonces también espirituales. Porque si son carnales, naturales, quedan inefectivas ante su poder y ante sus estrategias. Por eso dice en segunda a los Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, usted y yo como cristianos, usted y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Cómo libra la batalla el mundo contra las personas? Contra las personas. ¿Cómo libra la batalla? Con gritos, con insultos, con venganza, con tantas cosas. Yendo contra el prójimo. Pero dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del enemigo. Esas fortalezas que se levantan en la mente, que van en contra del conocimiento de Dios y su verdad, para que el hombre camine en engaño, en error y le dé la espalda a Dios. Esas son las fortalezas que debemos derribar a través de las armas que el Señor nos ha dado. Ese es el propósito. Y dice, destruimos argumentos.
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es una lucha intensa. Pero sabes, el Señor no nos ha dejado desprovisto en medio de esta lucha. Él no nos dejó aquí en la tierra, sálvese quien pueda, hagan lo que puedan, no. Sino que Él nos dejó recursos poderosos para nosotros poder salir en victoria en medio de las batallas, aún de las dificultades, y poder resistir al diablo cuando Él viene a arremeter en contra de nosotros. Y es triste que muchos, por no entender esto, por no usar esta verdad tan grande, aplicarla, porque la palabra de Dios sigue siendo efectiva, pero ¿qué es lo que está pasando? Que hemos dejado de aplicarla. Y algunas personas se ven, algunos cristianos, como los pobrecitos cristianos atacados por el diablo. Y en vez de resistir ellos al enemigo y hacerle huir, ellos son los que constantemente están huyendo del enemigo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vencer y debemos usarlo. Obviamente no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No debemos ignorarlas, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lamentablemente muchos cristianos viven en derrota por no entender esto. Algunos porque no lo entienden, otros porque lo subestiman. Subestiman este mandato que va a determinar, escuche bien, este mandato que va a determinar el resultado de lo que tengamos en la lucha que tengamos también contra el enemigo. Esto va a ser determinante. Permanecer firmes durante y después de la batalla en la que nos enfrentamos diariamente, o unas batallas, unas luchas son más fuertes que otras, y quizás usted la está librando en este momento, es inédita, nunca lo había vivido, y usted se encuentra en plena batalla. El Señor te está hablando en esta mañana. Él te ha dado con qué, Él nos ha dado los recursos para que podamos prevalecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que permanecer firme durante la batalla es posible si nos ponemos la armadura de Dios. Por eso dice en el versículo 11, de manera imperativa, pónganse todas, no algunas cosas de la armadura, toda la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios son esos recursos poderosos que Dios nos ha dado. Pero somos nosotros los que debemos ser diligentes en mantenerlos en nuestra vida, usarlo, ejercitarlo. ¿Sabes? Hubo un tiempo también donde se nos enseñó mal, donde nos decía todos los días ustedes tienen que levantarse, se paran firmes y dicen, ahora yo me pongo el casco, me pongo la malla, agarro la... Entonces usted salía de su casa, ay, se me olvidó la espada. Ay, se me olvidaron los zapatos del apresto del evangelio. Era como un ritual. Era como un amuleto antes de salir, pero no había la convicción de lo que era, de lo que el Señor nos había dado. Y la armadura de Dios es la manifestación de nuestra vida en Cristo. La manifestación de lo que hemos recibido de parte de Él y cómo debemos aplicarlo a nuestra vida diariamente. Cómo debemos vivir diariamente. La armadura de Dios debe ser un estilo de vida en nosotros, en nuestra casa, fuera de nuestra casa, en todas partes. Eso habla de integridad. Como cristianos, quiéralo usted o no, nos enfrentamos a una guerra espiritual constante de todos los días. Por lo tanto, usted y yo debemos estar preparados en todo momento. En todo momento. Para poder vencer los ataques del diablo que se presentan de muchas maneras, en muchas direcciones. Él sabe cómo atacarnos, Él sabe cómo herirnos. Por eso es que en este sentido Pablo empleó esta metáfora para representar, ilustrar el equipo espiritual que necesita el cristiano para salir victorioso en medio del combate. Y es una armadura espiritual contra un enemigo que también es espiritual.
pero que a través de su trabajo impacta en el mundo físico, en la vida de muchas personas. Un enemigo que está al acecho, como dice 1 de Pedro 5:8, sé sobrio, pilas, como dicen en otras partes, o aquí. Vamos, mosca, sé sobrio, no te duermas. Dice, y velad, no es tiempo de dormir. Yo creo que Dios no nos metió en este tiempo o permitió este tiempo para que nosotros estuviéramos de vacaciones. Muchos se lo han tomado de vacaciones. Este es un tiempo de adiestramiento. Este es un tiempo donde nosotros nos tenemos que preparar. No solamente para lo que estamos viviendo, sino para lo que vendrá. Porque Dios ha determinado mayores cosas. Pero durmiendo, quejándote, no vas a poder resistir lo que estás viviendo y lo que vendrás. Y poder apropiarte de lo que Dios tiene para tu vida. Y dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso debemos velar, como nos dijo nuestro Señor. En Romanos 13, 12 y 14 dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de luz. Esa armadura de luz, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo todos los días y no se ocupen de satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y dice el 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Dice hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que las batallas no duran para siempre. Los combates no duran para siempre. Pero ¿cómo quiere Dios que salgamos nosotros en medio de esta pelea y esta lucha en victoria? Si es posible salir con firmeza. Pero sabes, como te decía, la armadura es de Dios. Porque dice la armadura de Dios. Ella es de Dios. Pero es responsabilidad nuestra decidir llevarla todos los días. Y que ella sea efectiva en nuestras vidas. Para fortalecernos y para resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando la usamos podemos resistir hasta el final. Usted no quedará en combate allí. Su cuerpo descalificado o fuera de combate. Usted y yo seremos de aquellos que nos mantendremos en primera fila. Pero fortalecidos en el Señor, solamente en Él y en su fuerza poderosa. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Y sabes, cuando habla de resistir, resistir no es que usted se pare a ver qué pasa. Resistir no es echarle solamente 2 reprendidas al diablo y a los demonios. Cuando usted resiste, escuche bien, es porque usted está recibiendo una fuerza contraria. Es porque usted está recibiendo una presión sobre usted. Es porque usted está recibiendo un ataque como estás tú en este momento. Y esa fuerza, ese ataque, esa presión quiere moverte de tu lugar. Quiere moverte de tu posición. Pero sabes, cuando usted y yo resistimos en la fuerza del Señor, vestidos con armadura de Dios, podemos recibir esa fuerza, podemos recibir esa presión. Pero sabes, no nos va a mover y no vamos a sufrir daño alguno ni ninguna alteración. Eso es resistir. ¿Estamos resistiendo o sobreviviendo? Resistir es estar firme, es poder defender nuestra posición, lo que tenemos. Está determinado que no voy a ser descalificado. Así como Sama, que defendió su campo de lenteja cuando el enemigo quería saquearlo y minarlo, y dice que se paró en el centro de su campo de lenteja y lo defendió, y dice que Dios lo respaldó y le dio una gran victoria. Quizás tú dices, yo no tengo fuerza para luchar. Tú no tienes fuerza para luchar, pero el Señor te da de la de Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en la fuerza de Él. Y dice el apóstol Pablo, allí, manténgase en el 14, firmes, firme. Si usted está sentado allí, párese un momento allí donde está.
y diga: voy a permanecer firme. Y si está acompañado de alguien, dígale: debemos estar firmes. Debemos mantenernos firmes. Y sigue diciendo, pueden sentarse. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Empieza a describir la armadura. Y fíjese, note algo, que el apóstol Pablo no empieza con el yelmo de arriba para abajo. Él empieza con el cinturón. Él empieza con el cinturón que usaba el soldado, que lo compara con el cinturón de la verdad. Y como dije antes, este mundo que está bajo el maligno que es mentiroso y padre de mentira, que tiene plagado todo con su influencia, aún las leyes, aún a los gobernantes. Por eso necesitamos que cada día sea levantado la palabra y que el reino de Dios avance con violencia. ¿Sí me entendió? Este mundo que está bajo la influencia del maligno, que tiene la influencia de Satanás, debe recibir el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es el que lleva la verdad a este mundo? Somos tú y yo. Esa verdad que es Cristo. Cada uno de nosotros debemos caminar en ese fundamento de nuestra vida, que es la verdad. Y la verdad es Cristo. Juan 14:6, ¿qué dice allí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice él, dijo Jesús. Y dice ceñido. Cuando habla de estar ceñido, es que usted y yo tenemos que estar determinados a caminar en la verdad. Así otros no caminen en la verdad. Así otros cuestionen la verdad. Así otros le den la espalda a la verdad. Usted y yo debemos estar ceñidos con la verdad, determinados. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para la batalla. Y sin el cinturón, al soldado se le caía todo. Porque era allí donde él se ceñía la espada, que soportaba la demás indumentaria de la armadura. La verdad es la que debe sostener nuestra vida. Es la que nos prepara para la guerra. Y esa verdad debe estar como un cinturón ceñida a nuestra cintura. Y debe ser sine qua non también. Si caminamos en la verdad ceñida, nuestra vida tendrá un soporte. Por eso empieza el apóstol Pablo diciendo: ceñidos nuestros lomos, ceñido nuestra vida con la verdad. Sabes, la gente en el mundo usa la mentira para protegerse. Y es lamentable ver cómo en la iglesia también la gente miente para protegerse, para salir de algunas cosas, de algunos aprietos. Pero es la verdad la que nos protege. Nosotros decidimos bajo qué paternidad vamos a estar. Porque hay un padre de mentira y hay uno que ha dicho que él es la verdad. Pero somos nosotros quien decidimos bajo qué cobertura vamos a estar. Por eso Proverbios 23:23 dice: adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no la vendas, no la negocies. Porque nosotros podemos aplicar los demás elementos de la armadura en nuestra vida, pero si no andamos en la verdad, estaremos desarmados. Usted y yo podemos hacer muchas cosas para Dios. Usted y yo podemos orar, podemos ser diligentes en buscar la palabra de Dios, tener dones y talentos que resaltan y que de alguna manera evocan la admiración en las personas. Pero sabes, si no andamos en la verdad, si la verdad no está en nosotros, no tendremos autoridad delante del enemigo. Recuerdo también una oportunidad donde fue un momento, un tiempo de mucha manifestación espiritual. Y había una joven que estaba poseída por un demonio también. Y fui con una persona conocida.
Y sabes, cuando llegamos al lugar, aquella muchacha poseída volteó su cabeza y dijo, ¿quién me va a sacar tú que le estás siendo infiel a tu esposo? ¿Y qué deja ver esto? Que si nosotros no andamos en la verdad, no tenemos autoridad delante del enemigo. Si no permanecemos en la verdad, perdemos la autoridad ante el diablo y no podremos resistirlo. Por eso hay tantos cristianos reprendiendo, zapateando al diablo. Pero sabe, han perdido la autoridad delante de él. Él no puede ser resistido porque la verdad no está en sus vidas. No están ceñidos con la verdad. Debemos meditar en eso. Por eso la armadura empieza con el cinturón de la verdad. Y luego dice el 15, protegidos por la coraza de justicia. Solo podemos hacer frente al enemigo por la posición en Cristo que usted y yo tenemos. No por nuestros méritos, no porque usted sea pastor o yo sea pastora, no porque usted sea líder, porque sea diácono, porque sea servidor, adorador, músico, no. Usted y yo podemos hacer frente al enemigo solamente por nuestra posición en Cristo, porque hemos sido justificados a través de Él. Nuestros pecados han sido perdonados aun cuando no lo merecíamos. Eso debe ser una coraza en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no puede acusar a un cristiano que lleva una vida íntegra, una vida de verdad y llena del Espíritu Santo. Él no lo podrá acusar. Por lo tanto, esa justificación, la misma santidad, la verdad, caminar en verdad, es la defensa contra nuestro acusador. La coraza era una cota o una malla de cuero o de una lona bien fuerte que se forraba también con tejido de bronce o de hierro, que iba desde el cuello hasta la cintura del combatiente, del guerrero. Y no solamente podía proteger su abdomen de heridas mortales, sino que también su pecho, donde podía recibir una herida allí en su corazón. Si nuestra mente, nuestro corazón, no está lleno de la verdad de Dios, Satanás atacará una y otra vez nuestra identidad en momentos de dificultad. ¿Sabes qué te va a decir él? Ve, tanto que buscas al Señor y mira cómo estás. Estás en problemas. ¿Y dónde está tu Dios? Pero si usted está claro en su identidad, usted puede declarar, yo sé que mi Redentor vive. Que el estado en el que estoy no será mi estado final. Que las tormentas no duran para siempre. Y que Él ha prometido que aún en medio de las aguas no me ahogaré. Y en medio del fuego, el fuego no me quemará. Así el horno se ha calentado 7 veces. Que le tiene miedo el enemigo, no a los gritos, sino a un cristiano que está claro en su identidad. Porque cuando usted y yo estamos claros en nuestra identidad como hijos, entonces también caminamos en verdad. La coraza cubría el corazón, que era la especial protección para el guerrero. Todos los días debemos cuidar nuestro corazón. Como les decía, Satanás sabe cómo herirnos. Él sabe lo que levantar en contra de nuestras vidas. Él sabe cómo tentarnos. Como les digo siempre a los hermanos, Satanás en un día de ayuno no me va a tentar a mí con un pepino, me va a tentar con una torta de chocolate. Y Él sabe qué es lo que a ti te gusta. Porque Él nos ha visto desde el principio, desde pequeños. Sabe a lo que somos vulnerables. Por eso es que esa identidad nos lleva también a no subestimar su acción. Él quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida. Por eso arremete de muchas maneras contra nosotros para contaminarlo. Quiere herirlo con rechazo, con soledad, con tristeza, con temor, con comparación. Mira aquel y yo no. Con amargura, tantas cosas, para que empecemos a dudar de Dios, para que empecemos a dudar de la protección de Dios como Padre, que es la base de nuestra identidad. Y sigue diciendo, el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Esa disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ese evangelio que es poderoso para traer salvación a las personas. ¿Saben? Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla.
así como los del guerrero. ¿Cómo está tu caminar? ¿En qué dirección has estado caminando? ¿Cómo está el estado de tu calzado? No permitas que el enemigo impida tu avance. Hoy el Señor abre tus ojos en el nombre de Jesús para que tú veas lo que Él ha estado levantando para detener tu avance. Para que tú no sigas caminando en su propósito. Porque si hay algo que quiere el enemigo es sacarnos del propósito. Porque lo que nos mantiene aquí en la tierra es el propósito. Por eso usted puede ver muchas personas que se salen del propósito y quedan vulnerables ante los ataques del enemigo. Él quiere sacarnos del propósito. No permitas que Él detenga tu avance. Por eso cada día debemos buscarle. Cada día llenarnos de Él. Cada día, sabes, compartir el evangelio para que el reino avance en otros también. ¿Cuál era la actividad principal de Jesús? Predicar el evangelio. Y es algo que nosotros hemos dejado de hacer. Porque pareciera que es más importante otras cosas. Y la gran comisión se ha convertido en la gran omisión para muchas personas. Usted y yo estamos llamados a predicar el evangelio, a enseñar a otros. Porque en la medida que usted predica el evangelio, que habla de Dios a otros, usted permanece encendido. En una oportunidad alguien me preguntó y me dijo: pastora, ciertamente el primer amor puede apagarse. Si no, la Biblia no lo dijera. Has dejado tu primer amor, lo dice. Pero ¿sabes cuál es la forma para que ese primer amor hacia Dios no se apague? Hablar constantemente de su palabra y predicar a otros. Una persona que constantemente está hablando de la palabra de Dios y no en chismes, en murmuraciones, sino llevando el mensaje de la palabra de Dios a otros, permanecerá encendido y hablando la palabra de Dios con denuedo y fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Quizás muchos se han rodeado de personas que no hablan la palabra. Eso se ve reflejado luego en nuestra vida espiritual. Yo no estoy diciendo que usted no comparta con personas que no conocen todavía a Dios, sino ¿quién les va a predicar? Pero el problema está cuando nosotros nos rodeamos de personas que no conocen a Dios y terminamos hablando lo mismo que hablan ellos y haciendo lo que ellos hacen. ¿Sabes lo que pasará? Usted se irá enfriando y usted empezará a amar las cosas del mundo más que a Dios. Hace unos días hablaba esto con alguien y le decía: ¿sabes? He visto que de una manera progresiva te has ido distanciando. Cuando nos distanciamos de la comunión, cuando nos distanciamos de Dios y de su palabra, entonces empezamos a amar más al mundo que a Dios. Y ninguno puede amar a dos señores, porque si ama a uno, aborrece al otro. No podemos permitir ese sincretismo en nuestras vidas. Por eso debemos predicar el evangelio. Que usted y yo podamos influir en otros, porque no estamos llamados solamente a marcar la diferencia, sino a hacer nuestro mundo diferente. A través de la palabra de Dios, el evangelio, que es poder de Dios para salvación, y es lo que el mundo necesita. Necesita conocer al Señor. Por eso debemos predicar, debemos compartirle a las personas el plan de salvación. Debemos caminar en el propósito de Dios. Rodéese de personas que no le digan lo que usted quiere escuchar, sino lo que necesita. Rodee de personas que contribuyan a su propósito. Y sé que en el nombre del Señor, Dios va a empezar a abrir tus ojos espirituales para que tú y yo podamos entender y ver con claridad cuáles son las estrategias, las artimañas que Satanás está levantando para sacarnos del propósito de Dios. Para sacarnos de Él. ¿Sabes lo que usa mucho Satanás? Porque a veces nosotros pensamos que solamente Satanás arremete de manera descarada. Satanás es sutil. Y ¿sabes? A veces pareciera que nosotros estamos viviendo momentos de tranquilidad. Y decimos: Satanás no se ha metido conmigo. Estoy viviendo chévere.
Nada me ha pasado, pero sabes, obedece a su plan. Para que nosotros nos confiemos en lo que hacemos. Para que nosotros nos confiemos en lo que tenemos y empecemos a subestimar a Dios. ¿Sabes que puedo vivir chévere sin Dios? ¿Sabes que no es necesario matarme tanto orando, ni ayunando, ni nada? Mira cómo me va de chévere. Pero es solo por un tiempo. Porque ¿qué quiere Él? Sutilmente separarte de la dependencia de Dios. Jamás Satanás va a aportar algo a nuestra vida y jamás Él va a hacer algo que glorifique el nombre del Señor. No nos salgamos del camino, porque quizás como iglesia muchos están como Bartimeo, al lado del camino, pero no en el camino. Y sigue diciendo, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y sabes, en el combate, el enemigo lanzaba flechas con un combustible en la punta, pero el soldado tenía un escudo muy grande que cubría su cuerpo, que era hecho por lo general de cuero y de madera, pero era sumergido constantemente en el agua por días, vez tras vez, día tras día. Y cuando el enemigo venía y lanzaba las flechas y llegaban hasta el escudo, entonces se apagaban. Eso es lo que hace. ¿Sabes? Cuando usted y yo, vez tras vez, a pesar de lo que estamos pasando y viviendo, vez tras vez, allí declaramos la palabra y vamos a la palabra de Dios y oramos. Cuando el enemigo lance sus dardos se apagarán. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido a remojar su fe en la palabra de Dios, en su identidad y quién es Dios en su vida. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Es la manera como ellos se defendían de los ataques externos. Era un escudo grande de infantería, pero era un escudo fuerte también. Y eso es lo que sucede con nuestra fe. Quizás usted pueda decir, mi fe no está tan fuerte. Eso es algo que se puede solucionar, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a medida que vamos ahondando en la palabra, declarando, orando, nuestra fe se va levantando. Esa fe que es una protección para los hijos de Dios. Es tan poderosa que dice la palabra de Dios que vence al mundo y no permite que seamos heridos por los ataques constantes del enemigo, sus saetas que quieren venir en contra de nosotros. Somos resguardados en Dios. Y ese conocimiento de Dios, que es donde está fundamentada nuestra fe, nos da seguridad, nos da confianza, que no seremos heridos por el maligno. Así que si usted se ha sentido desalentado y sin fuerzas, es hora de levantar el escudo de la fe. Pero no se levanta con lamentaciones, no, sino con la palabra de Dios. La fe aumenta con la palabra. Y te hago una pregunta, ¿cuáles son los dardos que el enemigo ha traído a tu vida? ¿Qué es lo que te ha estado lanzando? Entonces debemos levantar nuestra fe. Y dice el yelmo de la salvación, tomen el casco imperativo de la salvación. Es lo que protegía la cabeza del soldado. Y esa seguridad de nuestra salvación es a través de Jesucristo. Porque siempre el enemigo va a traer preguntas como en primera persona a nuestra mente para que dudemos acerca de nuestra salvación y nuestra identidad en Cristo. Pero debemos guardar nuestros pensamientos en Él. Nuestra realidad es que nosotros somos hijos de Dios. Es una realidad que nadie le puede quitar, pero nuestra debilidad más grande es dudar de quiénes somos en Cristo. Y eso es lo que el enemigo aprovecha en nuestras vidas. Esta salvación tan grande, no nos deslicemos, que el Señor nos ha dado, nos da acceso a todo. Repita conmigo, todo. Todo lo que podamos necesitar en medio de los ataques del enemigo en esta vida. Y sabes, esa mente es parte importante de eso, porque allí es donde se ganan o se pierden las batallas. Por eso el Señor le dijo a Gedeón, los que tengan miedo que se devuelvan. Porque allí en la mente es donde se ganan las más grandes batallas o donde se pierden. Y hay gente que ha perdido las batallas todavía sin ir a ellas, por los argumentos que levanta el enemigo. Pero la mente puede renovarse, la mente puede llenarse de la palabra de Dios, pero también ella puede corromperse, puede desviarse y hasta cauterizarse, insensibilizarse, cuando se endurece el corazón. Por eso nuestra mente debe ser llena de la palabra de Dios. Solamente así vamos a poder prevalecer
sin dejar nuestra posición, estando firmes en medio de la confrontación espiritual que vivimos todos los días y quizás en este tiempo arreciado mayormente. Y dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, gloria a Dios, es la única arma ofensiva, defensiva. Es para defenderse y también para atacar al enemigo. Y ella no solamente tiene un efecto en nosotros, sino que nos defiende también contra otros, nos defiende contra el enemigo. Por eso necesitamos poner en nuestra boca esa palabra poderosa de Dios para ser fortalecidos en fe y resistir al diablo. Esa palabra es la que expone lo que es mentira y lo que corresponde a la verdad de Dios, para que usted y yo optemos por la verdad de Dios. Que esa palabra sea la luz en nuestro camino, que nos alumbre para seguir caminando en el propósito de Dios. Y por último, dice la oración. Escuche. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse. Es una decisión de todos los días. Mantenerse. Cada vez que nos levantamos debemos tomar esa decisión de mantenernos alerta. Y dice perseverar en oración por todos los santos. Porque nuestra oración, nuestro tiempo de oración siempre va a ser atacado por muchas cosas. Satanás no está interesado en que nosotros oremos. Por eso Pablo nos da no una sugerencia, sino nos da un mandato. Otro consejo que dice: tienen que mantenerse orando, alerta, perseveren en oración. Y no solamente por ustedes, sino también apoyar a otros en oración. Necesitamos ser fortalecidos por ese poder que excede todo poder humano, que es el poder de Dios en nuestra vida. Porque no podemos luchar contra el enemigo en nuestra carne, sino en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Él. Por eso la oración debe estar presente antes, durante y después de la batalla. En todo momento. No espere usted recibir la embestida del enemigo para usted poder reaccionar, sino que en todo momento lo busquemos en oración. Así que yo le invito a que cierre sus ojos un momento. Porque Dios quiere darnos instrucción en estos tiempos. Y esa instrucción la recibimos a través de la oración, donde somos fortalecidos, levantados con nueva fuerza, determinación y denuedo para hablar su palabra. Él no ha dicho en ningún momento que las cosas resultarían fáciles, porque tenemos luchas a diario, fortalezas que derribar continuamente. Pero Él ha dicho en su palabra que podemos caminar de victoria en victoria, que podemos estar firmes después que termine todo. Por eso debemos orar en todo tiempo, porque no sabemos, mis hermanos, cuándo vamos a ser tentados. No sabemos cuándo vamos a ser zarandeados por el enemigo. No sabemos cuándo sus dardos de fuego van a venir a nuestra vida. Y usted note que allí cuando vemos la armadura, no hay nada para proteger la espalda. ¿Sabes por qué? Porque no es una opción retirarse. Tú que has pensado quizás retirarte, dejar todo tirado porque dices no aguanto lo que estoy atravesando. ¿Hasta cuándo? Ciertamente hay algo que debes hacer. Hay algo que debemos hacer. Porque nuestro Dios no es injusto para dejarnos aquí desprovisto. Él nos ha dejado todo lo que nosotros necesitamos para poder prevalecer. Y recuerda, un soldado no se retira. Por eso la armadura no tiene nada en la espalda. Porque un soldado no se retira. Porque el soldado sabe que si le da la espalda al enemigo, el enemigo lo va a herir. Le va a dar una herida de muerte. Debemos pelear hasta el final. Que quizás va a reciar la pelea, sí. Pero sabes, si estás reciando, quiere decir que va terminando. No desmayes. Dice 2 Timoteo, y quiero leerte esto para concluir. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, decía uno que peleó contra el enemigo. Uno que no claudicó. Pablo, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Maranata, Cristo viene pronto. Pero mientras estamos aquí en la tierra, fortalezcámonos en Él. Es posible, es posible. Si te has caído, Él tiene el poder para levantarte. Él tiene el poder para restaurarte. Que esta armadura de Dios no sea un amuleto en nuestras vidas, sino que sea nuestra forma de vida diaria. Determinar que no haya fisuras en ella. Y no tomar algunas cosas de la armadura, no, sino tomar todo lo que ella significa en nuestras vidas. Ser arropado a totalidad por ella, cubiertas, para seguir enfrentando lo que tengamos que enfrentar, para resistir al enemigo una y otra vez y las veces que sean necesarias. La armadura de Dios no se desgasta. No es como dice un coro por allí, que la armadura oxidada, desgastada. No, la armadura de Dios no se desgasta. Somos nosotros que dejamos de aplicarla en nuestras vidas. Así que levántate y resplandece. Tienes con qué. No sigas permitiendo que el enemigo siga haciendo con tu vida lo que él quiere. Que te siga pateando una y otra vez. Una y otra vez las veces que él quiere. Poniendo dudas en ti, en tu corazón. Presionándote para que tú apeles a la mentira y no a la verdad. Que podamos decir, Señor, aquí estoy. Quiero luchar como un fiel soldado, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y si tú y yo hemos decidido pelear, hagámoslo legítimamente. Y si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, este es el momento para que le digas, Señor Jesús, te recibo en mi vida. Hoy reconozco que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Te acepto y te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Quiero vivir todos los días en tu propósito y que esa armadura sea en mí todos los días al levantarme, al acostarme, y que a través de aún de mis hechos yo pueda glorificarte. En el nombre de Jesús. Que hoy tu nombre quede anotado en el libro de la vida, porque tus pecados son perdonados a través de aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, Jesucristo nuestro Señor, para que hoy seas justificado en el nombre del Señor. Y recuerde que la garantía de tener autoridad delante del enemigo y su potestad de demonios es caminar en la verdad. Que podemos hacer muchas cosas, pero si no caminamos en integridad, perdemos la autoridad ante Él y no le podremos resistir. Pero si optamos por la verdad que es en Cristo Jesús, entonces saldremos de la lucha firmes, como dice su palabra. Gracias, Señor.